El 2021 fue un tiempo extraño para cualquiera cuya ocupación principal implicara trabajar en algún tipo de oficina, y para el verano todos estábamos trabajando desde casa por poco más de un año, y el consenso era un poco mixto. A algunas personas les encantaba y a otras no tanto. Y cuando recibimos la noticia de que tendríamos que volver a la oficina una vez que las restricciones se relajaran en el otoño, causó una cantidad similar de controversia. Algunas personas no podían esperar para volver a la oficina, mientras que otras amenazaron con renunciar si las acorralaban. Bueno, las cosas llegaron a un punto crítico y muchas personas fueron despedidas, y todo eso fue horrible. Perdimos a varios buenos miembros del equipo y eso significaba que una de las primeras cosas que tuvimos que hacer al regresar a la oficina fue contratar a varios nuevos para llenar los vacíos, pero eso resultó mucho más fácil decirlo que hacerlo. Al principio intentamos reemplazar a todos nuestros miembros de equipo perdidos con personal igualmente calificado, pero gracias a la precaria situación financiera en la que nos dejó todo eso, no pudimos cumplir con las demandas salariales de muchas de las personas que nos buscaban. Pero necesitábamos miembros del equipo, y los necesitábamos rápido, así que comenzamos a ofrecer entrevistas a candidatos que, si bien no eran tan calificados como algunas de las personas en nuestra lista de deseos, aún estaban técnicamente calificados para llenar los vacíos en nuestra empresa. Y una de esas candidatas era una mujer a la que llamaré Tania. La llamo Tania porque mi hija está obsesionada con la película Yo, Tania, y ahora mismo es el primer nombre que se me viene a la mente mientras busco uno falso. No quiero usar el nombre real de Tania por razones que se volverán obvias. Imagino que todos hacen cosas que luego lamentan en la vida y, aunque pasé un buen tiempo odiándola, he llegado al punto en el que realmente le deseo lo mejor y espero que resuelva los problemas con los que estaba lidiando en ese momento. De todos modos, contratamos a Tania como representante de servicio al cliente y aunque ese definitivamente no es el trabajo más fácil del mundo, nos dimos cuenta bastante rápido de que no estaba hecha para el servicio al cliente. Fue increíblemente confuso también porque había entrevistado bien y al menos una de sus referencias había salido bien. El único problema era que nunca había trabajado en servicio al cliente antes, y aunque contratarla para liderar a nuestro único representante de servicio al cliente era técnicamente un movimiento arriesgado, ni yo ni el CEO creíamos que habría algún problema en hacerlo. Nos apresuramos a contratarla y con lo ocupado que estaba hablando con nuestros otros posibles empleados, descuidé verificar sus otras dos referencias, y si lo hubiera hecho, me habrían dicho que Tania era excelente en casi todo, excepto en la resolución de conflictos. Era puntual. Su actitud era genial en su mayor parte, pero cuando las cosas se ponían un poco tensas con el cliente que se quejaba, a veces simplemente veía rojo. Supongo que la primera vez que sucedió, simplemente lo dejamos pasar. Tania era tan genial en todos los demás aspectos que no queríamos dejarla ir sin intentar primero el enfoque suave. La llevamos aparte para hablar un poco y básicamente le dijimos que no tomara las cosas tan personalmente. De vez en cuando tendría que lidiar con clientes groseros y el truco era quitarle la emoción, desasociarse y fingir que todo era simplemente un ejercicio elaborado de resolución de problemas, como un cubo de Rubik, solo que el cubo se comporta como un total idiota todo el tiempo. No llamarías al cubo un idiota, ¿verdad? Solo respiras hondo y pruebas un enfoque diferente. Recuerdo que el CEO dijo básicamente que pensábamos que eras mejor que eso, como en que pensamos que era una empleada increíble y que no era irreal esperar algo mejor de ella. Obviamente no podía negarle el servicio a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos, pero le recordamos que si un cliente se volvía francamente abusivo, no solo impaciente o de mal humor, tenía todo el derecho de terminar la llamada y proponer el nombre de la persona para ser incluida en la lista negra. No era un saco de boxeo y no permitiríamos que lo fuera, pero al mismo tiempo tenía que intentar mantener la cabeza fría al tratar con los clientes. De esa manera podríamos separar al malhumorado del monstruoso y la respaldaríamos mientras lo hacía. De nuevo ella estuvo de acuerdo, nos agradeció por la retroalimentación y terminamos la reunión en una nota muy positiva. Corta a unos 2 o 3 semanas después, Tania tiene otra competencia de gritos con un cliente por teléfono, y el CEO me pide que le dé un ultimátum. Haz lo que sea necesario para evitar conflictos con los clientes, o se te pedirá que te vayas,
que obviamente era la forma educada y amable de decir que serías despedida. No estaba estrictamente trabajando en recursos humanos en ese momento. Había estado involucrado en la contratación, pero no en ningún cargo oficial. Pero en lugar de escalar a recursos humanos y esperanzadamente cortar cualquier conflicto potencial, el CEO me pidió que le diera a Tanya una última oportunidad antes de que se volviera muy oficial y nos vimos obligados a despedirla. No creo que haya cometido el error de pedírmelo, pero sé con certeza que cometí un error en mi ejecución. Verás, cuando tienes una conversación seria con un empleado, deberías tener a un tercero presente para actuar como testigo. De esa manera, si algo se vuelve loco, hay alguien que pueda confirmar si dijiste o no dijiste algo en particular. Ahora, el 99% del tiempo, el testigo está allí solo como una formalidad, pero de vez en cuando sucede algo que demuestra exactamente por qué se implementan sistemas como ese desde el principio. Supuse que porque Tanya, el CEO y yo tuvimos una pequeña charla de corazón a corazón, y había salido bien. Estaría bien simplemente atraparla en un momento libre en privado para darle esa advertencia final. Aparte de la locura con los clientes, había sido perfectamente educada y razonable con todos sus compañeros de trabajo, incluido yo, así que no tenía ninguna razón para pensar realmente que reaccionaría mal. Pero vaya que me equivoqué en eso. Así que la tarde siguiente al pedido del CEO, estaba entre tareas cuando noté a Tanya dirigiéndose de regreso al almacén. Supuse que era tan buen momento como cualquier otro para hablar con ella sobre su enfoque para resolver las quejas de los clientes. Así que entré detrás de ella, le dije hola y luego le pregunté si podíamos tener una breve charla. Tanya dijo que sí, y luego comencé a abordar cuidadosamente la situación de las quejas. Ella escuchó por unos minutos y parecía estar tomando en cuenta todo lo que estaba diciendo, hasta que mencioné la posibilidad de despedirla. Comenzó a verse un poco nerviosa al principio. Luego, mientras seguía hablando sobre la perspectiva de que la despidieran, pude notar que se estaba volviendo un poco emocional. Dejé de hablar por un segundo, pregunté si estaba bien, y ella respondió dando un paso atrás antes de enfrentar uno de los estantes de almacenamiento. Para ese momento estaba un poco nervioso. Quiero decir, de la misma manera que cualquier otra persona, si la persona con la que están hablando simplemente da un paso atrás y luego se da vuelta lejos de ellos. Mi primer pensamiento fue que de alguna manera era como, no sé, una forma de calmarse. Que dar un paso atrás y mirar hacia otro lado era su forma de desconectarse y encontrar su calma nuevamente. Le pregunté una vez más si estaba bien, pero ella nuevamente no dijo nada. En cambio, se inclinó un poco hacia atrás, luego lanzó la cabeza hacia adelante y golpeó su rostro contra el soporte de metal del estante, es decir, los postes a cada lado de un estante que sostienen los estantes reales. Al principio me quedé tan atónito que no reaccioné. Honestamente solo me quedé allí completamente sorprendido hasta que lo hizo una segunda vez, y esa segunda impacto fue la que hizo que la sangre le saliera de la nariz como un grifo. Di un paso adelante e intenté contenerla para evitar que se lastimara más, pero ella soltó este grito de Banshee, gritando, «¡Quítate de encima, ayúdame, ayúdame!». Recuerdo estar tan asustado que comencé a retroceder lejos de ella, y una vez que tuvo suficiente espacio, pasó junto a mí, abrió la puerta del almacén, y luego tropezó hacia la oficina principal sollozando, «Ayúdenme, alguien se volvió loco». Por lo que a mí respecta, nunca olvidaré ese momento en que me di cuenta de lo que Tanya estaba tratando de hacer. No solo se asustó, tuvo un colapso emocional y luego se golpeó la cabeza contra un estante. Lo hizo con un propósito de hacer que pareciera que yo la había atacado. Lo que siguió fue probablemente los minutos más surrealistas y angustiosos de mi vida. Realmente no culpo a nadie por reaccionar de la manera en que lo hicieron, porque un segundo la oficina estaba tranquila y productiva. Al siguiente había una joven con sangre goteando por su blusa y estaba gritando que había sido atacada y necesitaba ayuda. Casi lo último que cualquiera habría hecho en esa situación fue detenerla y preguntarle, ¿este hombre realmente te golpeó o eres una persona peligrosamente desequilibrada, que fingió un grave asalto para tratar de salvar tu trabajo? La gente hizo lo único que pudo pensar, que era consolarla, darle atención médica y sacarme de allí mientras llamaban a la policía. Nadie intentó restringirme ni nada, pero pude ver en los ojos de la gente que estaban impactados por la idea de que yo atacara a Tanya. Fue nuestro CEO quien, en medio de un completo pánico, me dijo que necesitaba irme por el día. Luego, en el camino,
Me dijo que probablemente debería conseguir un abogado o algo así, porque Dios sabe que las cosas probablemente se pondrían muy difíciles para mí legalmente hablando. Pero solo tenía una cosa que decirle en respuesta. Revisa las cámaras, te prometo que no hice nada, solo revisa las cámaras. No estoy seguro de si Tanya no sabía sobre la pequeña cámara en el almacén, o simplemente se olvidó de que estaba allí debido a su pequeño colapso o crisis nerviosa, pero todo el incidente fue capturado en video, y todo lo que tomaron los policías para ver el metraje con nuestro CEO, y vieron la verdad del asunto. El CEO dijo que tanto él como los policías vieron el metraje con la boca abierta, antes de declarar que no había caso en mi contra en absoluto. Tanya fue despedida. A todos mis compañeros de trabajo se les dio la oportunidad de ver las imágenes para que pudieran ver por sí mismos que yo era inocente, y después de eso me sentí vindicado. Algunos de mis compañeros de trabajo incluso pasaron por mi cubículo para decirme lo siento mucho, por haber creído que yo había atacado a Tanya y dijeron que nunca habrían imaginado lo loca que resultó ser. Como dije, estaba más allá de furioso con Tanya en ese momento, y tenía todo tipo de ideas sobre demandarla, pero cuanto más pensaba en eso, más me daba cuenta de algo. Una persona tiene que estar realmente desquiciada para intentar fingir un crimen así, y mucho menos hacerlo de una manera que realmente se lastime físicamente. Y aparte del hecho de que las demandas civiles son básicamente inútiles, demandar a Tanya podría proporcionar cierta satisfacción menor a corto plazo, cuando lo que ella necesitaba era ayuda. Y con ayuda me refiero a un tratamiento psicológico serio. Si ella hubiera logrado lastimarme de alguna manera o si hubiera dañado mi propiedad, esa habría sido una historia completamente diferente. Pero no lo hizo. La única persona a la que terminó lastimando fue a sí misma. Así que, con eso en mente, en la remota posibilidad de que estés escuchando, Tanya, te perdono. Yo también he hecho cosas de las que me arrepiento en la vida, cosas que hice cuando mis emociones estaban a flor de piel, y que debería haberme tomado un momento para pensar antes de hacerlas. Y te veo a ti como a cualquier otra persona. Nada realmente malo me pasó y no necesito una disculpa. De hecho, creo que la mejor noticia que podría recibir en este momento es que te estás yendo bien, tal vez viviendo en otra ciudad o algo así, y que cualquier cosa con la que estuvieras lidiando en ese momento ya se haya resuelto y concluido. Me asustaste, pero estoy seguro de que también asustaste a muchas otras personas. Tu familia, tus amigos, tu novio o novia. Esas son las personas cuyo sufrimiento pienso cuando recuerdo ese incidente en 2021. Sinceramente espero que estés mejorando y permíteme aprovechar la oportunidad para agradecerte por enseñarme una lección valiosa. A veces, aunque las damos por sentado, ciertas reglas o prácticas están en su lugar por una muy buena razón. Y recientemente escuché una frase que me impactó mucho. Las reglas, como dicen, están escritas en la música. Hola, mi nombre es Karen y oficialmente he decidido sentarme y escribir la historia de algo que presencié durante mi primer trabajo en una oficina. Cuando comencé, estaba conociendo a todos mis compañeros de trabajo. Un chico llamado Hernán se destacaba de inmediato. Todos fueron muy amables conmigo, pero Hernán simplemente me ignoraba, y luego era un poco frío y grosero cuando me acercaba para presentarme. La gente dijo que era así con todos y que no me molestara. Él venía a trabajar, hacía su trabajo y luego se iba a casa sin siquiera compartir un buenos días con el resto de nosotros. Supongo que así era él. Todavía pensaba que era un imbécil, pero era bueno en su trabajo, y hoy en día prefiero trabajar con alguien competente que con un amigo incompetente. Pero luego llegó el día en que Hernán empezó a no ser tan bueno en su trabajo. Empezó a llegar tarde, luciendo como si no hubiera dormido, y cuando empezó a incumplir plazos de manera regular, la gerencia le preguntó si quería tomar algo de tiempo de vacaciones para ponerse en orden. Nunca descubrimos qué le pasaba, si era algo médico o algo en casa, pero Hernán rechazó el tiempo libre y continuó con su mal desempeño laboral. Escuché rumores de que algo iba a pasar con él, ya sea una reunión con el jefe, una suspensión o incluso ser despedido. Pero todo llegó a un punto crítico una mañana. Hernán entró tambaleándose al trabajo oliendo a destilería. La noticia de que Hernán estaba borracho se extendió por la oficina como un reguero de pólvora, y solo estábamos esperando que pasara algo. Finalmente, uno de los jefes salió a hablar con él. No sé qué le dijo exactamente, pero Hernán respondió gritando, «Déjenme hacer mi jodido trabajo», y luego, sin decir una palabra más,
Ella se dio la vuelta, volvió a su oficina y cerró la puerta. Un minuto después, el jefe grande, un tipo corpulento de unos 50 años, salió y le dio a Hernán su merecido, diciéndole que si no tomaba un taxi a casa de inmediato, énfasis en lo del taxi, entonces lo iban a despedir en el acto. Hernán empezó a insultar al jefe, llamándolo todo tipo de cosas que prefiero no repetir. Luego nuestro jefe volvió a su oficina después de anunciar que iba a llamar a la policía. Odio decirlo, pero nos hace sonar un poco terribles. Todos en la oficina estábamos completamente cautivados. Alguien estaba teniendo un colapso completo justo frente a nosotros, y por más triste y angustioso que fuera, estábamos completamente absortos. Y de alguna manera, siento pena por Hernán también. No creo que nadie en la oficina estuviera disfrutando lo que estaba pasando, pero Hernán estaba borracho, y también sonaba muy enojado. Con las posibilidades de que las cosas se volvieran violentas tan altas, supongo que eso es lo que nos tenía a todos observando de reojo. De todos modos, nuestro jefe grande solo salió de su oficina una vez más para advertirle a Hernán que la policía estaba en camino, pero Hernán simplemente le dijo que se fuera al infierno. Luego, quizás 20 o 30 minutos después, llegaron los policías y le pidieron a Hernán que se fuera. Todos estábamos mirando para entonces. Todos los jefes habían salido de sus oficinas. Todos estábamos de pie sobre nuestros cubículos. Habíamos girado nuestras sillas hacia el lado. Todo para ver cómo el pobre Hernán era echado o potencialmente arrestado. Alguien, no vi quién, dijo: «Solo vete, amigo, consigue ayuda». Ni siquiera de manera insultante, lo decían en serio, creo. Y Hernán respondió gritando algo de vuelta, y ahí es cuando los policías decidieron que iba a ser arrestado. Uno de ellos comenzó a gritar: «Levántate y pon las manos detrás de la espalda», mientras que el otro se preparaba para esposarlo. Pero él aún se negaba a moverse y seguía diciéndoles que se fueran al diablo. Y ahí es cuando comenzó realmente la lucha. Uno de los policías intentaba agarrar los brazos de Pete y él los alejaba, resistiéndose en general. Luego, el otro policía se involucró, y ambos intentaban contener a Pete cuando de repente él se retorció y giró. Y todo lo que se escuchó fue a uno de los policías gritando: «Tiene un arma, tiene un arma». Alguien, no sé quién, pero fue uno de mis compañeros de trabajo, gritó: «Todos al suelo». Y eso es lo que hicimos, casi instintivamente. Todos nos tiramos al suelo lo más rápido que pudimos, y recuerdo haber rezado para no escuchar un disparo, hasta que escuché 3 fuertes golpes. Esto puede sonar extraño para algunos estadounidenses y no estadounidenses por igual, pero nunca había escuchado un disparo hasta ese día. Y déjame decirte que es algo que nunca quiero estar tan cerca de nuevo. Creo que tal vez fue el espacio cerrado de la oficina. No tan cerrado, pero entiendes lo que quiero decir, combinado con lo aterrorizada que estaba, lo que hizo que el estruendo pareciera tan fuerte. Pero fue fácilmente lo segundo más aterrador que había presenciado. Pero entonces, lo más aterrador fue lo que vi cuando finalmente me levanté. Supongo que uno de los policías había entrado en pánico y en lugar de ayudar a quitar la mano de Hernán del arma del otro policía, simplemente sacó la suya y le disparó 3 veces. Al principio no lo vi. Solo escuché gritos y una mujer que gritaba: «Oh Dios mío, oh Dios mío», antes de romperse en llanto y tener que ser llevada lejos. Al principio me quedé abajo pensando que tal vez Pete podría haber sido quien disparó, pero luego, cuando escuché lo que sonaba como a los 2 policías hablando entre ellos, finalmente me levanté y cometí el error de mirar en su dirección. Y había mucha sangre. No pensé que una persona pudiera sangrar tanto y seguir viva, pero él lo estaba. Hernán había sobrevivido de alguna manera después de que le dispararan 3 veces a quemarropa, y verlo moverse y tratar de respirar le dio esperanza a algunas personas. El policía que le disparó terminó saliendo de la oficina sonando como si estuviera a punto de llorar, diciendo: «Tenía tu arma. Lo juro por Dios, casi tenía tu arma». En algún momento después de eso, cuando lograron estabilizarlo y llegaron los paramédicos, pusieron a Hernán en una camilla y lo llevaron a la ambulancia que esperaba afuera. El resto del día de trabajo fue cancelado, y nos enteramos esa noche de que Hernán en realidad había muerto en camino al hospital. Fue devastador. Ni siquiera conocía muy bien a Hernán, ni siquiera me caía muy bien, pero enterarme de que murió fue simplemente tan increíblemente desalentador para mí y para todos los que trabajaron con él. La oficina estuvo cerrada el resto de la semana, pero incluso cuando mis compañeros de trabajo empezaron a regresar,
Durante el mes más o menos que siguió, algunos tardaron más que otros. No pude traerme a mí misma a volver a un lugar donde alguien había sido asesinado. Creo que lo que realmente me afecta es que algunas personas son disparadas por la policía después de cometer un crimen, o hacer algo que ponga en peligro a las personas de alguna manera, y otras son disparadas por casi ninguna razón en absoluto según lo que escucho. Pero Pete fue asesinado porque simplemente estaba teniendo un mal día. Sé que fue por el arma del policía, supongo, y algunos de mis compañeros de trabajo realmente vieron su mano alcanzándola. Solo digo que no tenía que morir así. No sé qué habría hecho en esa situación, o más bien sí lo sé, pero simplemente golpearlo podría haber resultado en que Pete obtuviera el arma del policía. Y entonces, ¿quién sabe qué habría pasado? Algunos de nosotros incluso podríamos haber sido asesinados si estallaba un tiroteo. Y simplemente desearía que las cosas no tuvieran que ser así. Y sé que probablemente suene increíblemente ingenua, pero realmente me pregunto a veces si le habría dado a Pete un gran abrazo esa mañana, si las cosas habrían sido un poco diferentes. Solía hacer entregas en unos 20 o 30 edificios de oficinas en toda la Ciudad de México y en Guadalajara. Entregaba en los mismos lugares semana tras semana durante casi 3 años, lo que significaba que llegué a conocer bastante bien a algunas de las personas allí. Había este tipo, unos años mayor que yo, que siempre salía a ayudar a recibir las entregas en un edificio en particular. Solíamos intercambiar un poco de charla aquí y allá, y así me enteré de que jugaba Xbox, o más específicamente un juego llamado Battlefield 1. Para aquellos que no lo sepan, Battlefield 1 es un juego de disparos en el que juegas en escuadrones, y cuanto mejor se comunica tu escuadrón y trabaja en equipo, más efectivo eres y más diversión tienes. Así que conseguí el gamer tag de este tipo, y un amigo y yo terminamos conectándonos con él y sus amigos para jugar unas cuantas rondas de Conquest una noche. No jugamos todas las noches con esos tipos, solo de vez en cuando no estábamos jugando a PUBG, que acababa de salir en consola alrededor de ese mismo tiempo. Pero estaba bien verlo en línea también, además de fuera de línea, y desde entonces fuimos bastante amigables. Y así, en el verano de 2018, conduje hasta el edificio de la oficina de mi amigo de juego para hacer mi entrega regular, pero encontré el lugar cerrado. No como cerrado, sin nadie alrededor y sin coches en el estacionamiento. El lugar parecía abierto, pero las puertas estaban cerradas por encima y había un montón de patrullas de policía afuera. Me detuve, salté de mi express y luego caminé hasta la puerta para preguntarles a los policías qué estaba pasando. Uno parecía bastante tranquilo y me dijo que realmente no sabía, que solo le dijeron que vigilara la entrada principal y que todos los empleados se habían ido a casa por el día. Le agradecí por la información y luego simplemente continué con mis entregas, pero cuando llegué a casa esa noche y encendí mi Xbox, mi amigo de la oficina estaba jugando Battlefield 1 con sus amigos. Terminé uniéndome a su chat de grupo para preguntarle si estaba bien. No sabía si había habido un incendio, tal vez una fuga de gas o, Dios no lo quiera, algún tipo de bloqueo o situación de tirador activo, así que estaba realmente ansioso por asegurarme de que estuviera bien. Resulta que estaba bien, pero cuando le hice la pregunta, su amigo comenzó a reírse un poco y dijo: «Amigo, tengo una historia para ti». Era una historia que ya les había contado a sus 2 amigos en el chat del grupo, pero no le importaba repetírmela mientras jugábamos algunos juegos. Así que mi amigo de Battlefield 1 dijo que estaba trabajando esa mañana en algo en su computadora en una de las oficinas cuando de repente su computadora se congeló. Dijo que las computadoras eran un poco lentas y anticuadas, así que no era inusual que tuvieran problemas de vez en cuando. Pero mientras esperaba a que se descongelara antes de intentar y controlar la luz, escuchó a su compañero de trabajo en la próxima cubículo quejarse sobre el hardware defectuoso con el que tenían que lidiar. Mi amigo se levanta y mira por encima del pequeño muro de la cubículo y le pregunta a su compañero de trabajo si su computadora también está congelada. Pero no era solo la suya. Todas las computadoras en la oficina se habían detenido de repente. Luego, después de unos minutos de total confusión, todas las pantallas de las computadoras se volvieron azules, y antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, toda la energía en su oficina se apagó. Algo había volado el interruptor en el sótano,
Así que parecía que no era solo cuestión de que el conserje lo volviera a encender o algo así. Todo el lugar tenía control de sobrecarga o algo así. Así que una vez que volvió la energía, todos volvieron a encender sus computadoras y comenzaron a trabajar nuevamente. Pero cuando lo hicieron, cada computadora comenzó a ejecutar una secuencia de arranque extraña, como cuando enciendes tu computadora, y parecía que algo estaba descargando o instalando. Todo el tiempo, nadie podía hacer nada más que apagar las computadoras. No respondían a ninguna entrada, pero dado que la mayoría de la gente asumía que era algún tipo de actualización o las computadoras se estaban reparando a sí mismas o algo así, nadie pensó en hacer nada más que informar al tipo de recursos humanos de la empresa sobre ello. Mientras tanto, su chico de recursos humanos estaba volviéndose loco, y les tomó un poco de tiempo darse cuenta de la magnitud del problema, ya que su oficina estaba separada del resto de sus cubículos. Pero cuando se dieron cuenta de que cada computadora en el edificio parecía estar instalando algún software extraño y desconocido, comenzó a correr por ahí diciéndole a todos que apagaran sus computadoras en la pared desconectándolas y que dejaran de instalar cualquier cosa adicional. Hubo total confusión durante un tiempo, nadie sabía qué hacer, y al final el jefe de mi amigo salió y les dijo a todos que tomaran un almuerzo temprano. Ninguna de las computadoras en la cafetería estaba funcionando, así que nadie podía pagar por su almuerzo allí, así que todos comenzaron a salir a buscar comida fuera del lugar. Pero luego, durante el transcurso de esa próxima hora, algunos policías aparecieron, y cuando mi amigo y sus compañeros de trabajo regresaron al trabajo, les dijeron que el lugar se cerraba por el día para que pudieran investigar lo que había sucedido con las computadoras. Fue una historia interesante, no la cosa más asombrosa que había escuchado, pero a mi amigo parecía emocionarle tener un día libre pagado, y pasamos las próximas rondas de Xbox especulando sobre lo que podría haber sucedido, ya sea un ataque DOS, malware o algo así. De todos modos, la semana pasó y en mi día libre noté que mi amigo de la oficina de Battlefield estaba en línea, pero en medio del día. Le pregunté si había vuelto al trabajo, y dijo que no, que nadie había vuelto al trabajo todavía. Y no solo eso, sino que adivina quién le había llamado a su celular solo unas pocas horas antes. Un agente de la AFI. Este agente sonaba casi extrañamente amigable considerando lo que se le había pedido que hiciera, que era llamar a cada miembro de la empresa para hablar con ellos sobre el día en que las computadoras se volvieron locas. El agente hizo a mi amigo un montón de preguntas, y muchas extrañas que involucraban detalles minuciosos sobre su día. Dijo que simplemente respondió lo más honestamente posible, ya que quería ayudar y no tenía nada que ocultar. Esa fue la última vez que supo algo al respecto hasta que su oficina abrió de nuevo y volvió al trabajo, y todo parecía estar bien con el sistema informático. Aparentemente, un montón de ingenieros habían visitado durante el fin de semana para verificar sus sistemas en busca de virus, pero no soy un gran experto en computadoras, así que estoy seguro de que alguien puede explicarlo un poco mejor que yo. El punto es que no encontraron nada. El lugar parecía limpio, así que todos los empleados fueron invitados de nuevo y todo siguió como de costumbre. Pero luego, cuando mi amigo regresó, se dio cuenta de que no todos los empleados habían regresado, y el escritorio de un tipo estaba notablemente vacío. Todos estaban curiosos de dónde estaba este tipo, y esa curiosidad se intensificó cuando mi amigo y sus compañeros de trabajo descubrieron que había sido suspendido. La gerencia no diría por qué lo habían suspendido, pero todos asumieron con razón que tenía algo que ver con todo el corte de energía y el congelamiento de las computadoras. A la gente se le dijo que era un asunto privado y que deberían respetarlo, pero en cuanto tuvo la oportunidad, mi amigo llamó al tipo que había sido suspendido y le preguntó qué demonios estaba pasando. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. El tipo que había sido suspendido dijo que no solo había recibido una suspensión de 30 días, sino que en realidad había sido detenido y cuestionado por agentes de la AFI no una, sino 2 veces, para cuando todos volvieron a la oficina. En resumen, tanto la gerencia de la empresa como la AFI creían que tenía algo que ver con el bloqueo de su sistema informático, y hasta hace poco era su único sospechoso. Mi amigo le preguntó cómo llegaron a sospechar de él, y el tipo dijo que todo estaba de alguna manera conectado con una pegatina de código QR que había encontrado en el contenedor detrás de la oficina. Aparentemente, el lugar era una instalación sin humo,
Y lo mismo se aplicaba a los vapeadores también. Pero en lugar de irse completamente fuera del lugar para conseguir su nicotina, había un acuerdo tácito de que las personas podían ir hacia donde se guardaban los contenedores, siempre y cuando no estuvieran a la vista de los jefes. De todos modos, el tipo suspendido va hacia atrás para usar su vapeador y ve el código QR pegado al contenedor. Y luego, por pura curiosidad, el tipo saca su teléfono y escanea el código, y luego espera a ver qué aparece en su navegador de internet. Esta pequeña ventana del navegador se abre, pero no carga nada, y el tipo suspendido se da cuenta de que su teléfono está de alguna manera en modo avión o algo así, y que internet ha sido desactivado. Va a su configuración, lo vuelve a encender, se conecta al Wi-Fi de la oficina y luego, en ese mismo minuto exacto, bingo, todas las computadoras de la oficina comienzan a congelarse. Supongo que los ingenieros rastrearon lo que había infectado las computadoras de la oficina al teléfono del tipo, y una vez que lo señalaron, le cayeron tanto la suspensión como las 2 visitas de los agentes de la AFI. No fue hasta que entregó todas sus cosas, como su teléfono, computadora, casi cualquier cosa que pudiera conectarse a Internet, y explicó todo sobre el código QR que había encontrado, que los tipos de la AFI realmente cambiaron su atención hacia quien había puesto la pegatina de QR allí, y ya no era su único sospechoso. El tipo dijo que estaba aterrado, incluso aunque sabía que no había hecho nada malo, que lo culpaban de algún ataque cibernético importante, y terminaría haciendo 100 años en prisión federal, después de ser etiquetado erróneamente como un ciberterrorista o algo así. Y supongo que esa es la parte aterradora de la historia. Tener unos días libres en el trabajo es lo más lejano al miedo que puedo imaginar. Así que todos, excepto el tipo suspendido, obviamente lo pasaron bastante fácil, pero ese tipo... Hombre, he escaneado montones de códigos QR en la calle por todo tipo de razones diferentes. He escaneado uno y he visto la página de arte de una chica, y otro me mostró un servicio de entrega de porros. Y no pensaría 2 veces en escanear uno aleatorio solo para ver qué aparece. Pero pensar que eso podría terminar conmigo siendo arrastrado por la AFI es suficiente para asustar a cualquiera. Vivo y trabajo justo fuera de la Ciudad de México en un lugar llamado San Rafael, y al igual que todas las oficinas en el país, comenzamos a trabajar desde casa alrededor de abril de 2020 hasta abril del siguiente año. Todavía había todo tipo de reglas sobre masas y distancias, y algunos miembros del equipo continuaron trabajando desde casa, pero la gran mayoría de nosotros regresamos a la oficina debido a todos los beneficios asociados. Almuerzos gratuitos, bebidas calientes, facturas de servicios públicos más bajas en casa, etc. En fin, era nuestra segunda semana de vuelta en la oficina, alrededor de las 11:30 de la mañana, y estaba sentado en mi escritorio tratando de terminar algo antes de bajar al comedor para el almuerzo. Mi escritorio está junto a la pared exterior de la oficina, que tiene una larga tira de ventanas, y estaba trabajando cuando algo llamó mi atención justo afuera de la ventana. Miré y vi que era uno de esos pequeños drones justo flotando en el aire. Se lo señalé a mi colega, y fue ella quien notó la pequeña cámara que tenía adjunta. Ahí nos dimos cuenta de que alguien estaba afuera usándolo para grabar o tomar fotos de nosotros. Uno por uno, todos en la oficina comenzaron a notar el pequeño dron y después de moverse hacia atrás y hacia adelante por un rato, desapareció repentinamente de la vista. Nuestro gerente salió de su oficina para ver qué pasaba, y cuando le dijimos que estábamos bastante seguros de que alguien había estado usando su dron para espiar en la oficina, anunció que iba a ir a seguridad para hablar con ellos al respecto. Poco a poco, todos volvieron a su trabajo y pasamos la última hora antes del almuerzo. Todos bajamos al comedor para comer algo. Una hora más tarde, cuando todos volvimos de nuestro almuerzo, nuestro gerente de oficina nos dijo que seguridad había encontrado a un tipo justo afuera de las instalaciones que parecía ser el responsable del dron. Trabajamos en una especie de complejo industrial con varias otras oficinas y negocios, pero había un tipo en la puerta que controlaba las identificaciones, para asegurarse de que solo el personal entrara al complejo. Le había negado la entrada al tipo con el dron después de descubrir que no tenía ninguna identificación, pero en su lugar, simplemente había conducido un poco más por la carretera, estacionado su auto y luego salido para volar su dron sobre la cerca.
Seguridad luego recibió noticias del dron. Descubrieron que el tipo había estacionado un poco más por la carretera y luego fueron a decirle que lo dejara, pero el tipo se negó. Afirmaba tener todo el derecho de volar su dron en propiedad privada y le dijo a Seguridad que llamara a la policía si quería que se fuera. Poco después de eso, nuestro gerente nos informó sobre lo que estaba pasando y dijo que Seguridad estaba esperando a que llegara la policía para pedirle al tipo que se fuera. Aparentemente, todavía estaba volando su dron alrededor del complejo, pero si aparecía en nuestras ventanas nuevamente, se nos indicó que lo ignoráramos y tratáramos de seguir con nuestro trabajo. No vimos el dron por el resto del día, pero a la mañana siguiente, cuando iba camino al trabajo, vi el auto del tipo estacionado un poco más adelante en la carretera y pude verlo recostado contra él, observando a todos los que entraban al complejo. Luego, justo una hora antes de nuestro descanso para el almuerzo, el dron apareció en la ventana nuevamente y comenzó a flotar de un lado a otro, observándonos o tomando fotos, al igual que el día anterior. Todos gradualmente comenzaron a notar el dron, y nuestro gerente de oficina vino a ver qué estaba pasando. En resumen, por ese segundo día, la policía volvió por segunda vez para pedirle al tipo del dron que se fuera, y el guardia de seguridad de la puerta principal fue con ellos para escuchar lo que se decía. Al principio, el tipo con el dron dijo que era un auditor que había venido a inspeccionar las propiedades. Eso sonaba un poco legítimo al principio, por lo que tanto la policía como nuestro guardia de seguridad pensaron que realmente podría haber estado en una capacidad oficial. Así que le pidieron que mostrara sus credenciales. En respuesta, el hombre comenzó a decirles: «No necesito mostrarles mis credenciales. Soy un auditor y tengo derecho a estar aquí, y eso es todo lo que necesitan saber». La policía luego dijo que estaba bien, no necesitaba mostrarles nada, pero podía al menos decirles de qué empresa es o qué está haciendo para que podamos estar tranquilos. En las oficinas, nuestro guardia de seguridad dijo que la policía fue perfectamente educada y solo le estaban haciendo unas pocas preguntas inofensivas, pero todo lo que recibieron fue hostilidad. No demasiado agresivo, eso sí. El tipo simplemente se negaba a responder cualquier pregunta y seguía diciendo: «Soy un auditor y tengo derecho a estar aquí», por lo que nuestro guardia de seguridad escuchó. El auditor no estaba infringiendo la ley al volar su dron alrededor del edificio de nuestra oficina. No constituía allanamiento. Supongo que tenía razón técnicamente en eso, pero la policía le dijo que si usaba repetidamente el dron para tomar fotos de nosotros, en algún momento contarían como acoso, y lo arrestarían y acusarían si elegíamos presentar una queja. Para aquellos de ustedes que estén tan confundidos como yo, estaba sobre toda esta interacción. Y vaya que estaba confundido. Hay un poco de información de fondo que necesitan saber para que todo tenga un poco más de sentido. Hay un tipo muy peculiar en este mundo, y lo que le gusta hacer es ir a diferentes lugares, y simplemente grabar o tomar fotos de las personas que están allí. Y todo esto también existe en casi todo México y en otros países también, solo que su gente se llama a sí misma auditores de la primera enmienda. Y hay montones de videos de ellos en línea discutiendo con extraños, a veces siendo agredidos y a veces siendo arrestados también cuando intentan ingresar a salas de audiencias o bases militares, lugares a los que no se les permite estar básicamente. Y personalmente encuentro que todo esto es completamente absurdo y lo único que se me ocurre es que estas personas tienen demasiado tiempo libre y de alguna manera han llegado a prosperar en interacciones negativas con otras personas. Es extraño, realmente extraño, pero esas personas existirán, y este tipo era una de ellas. Estábamos al tanto de todo eso para el tercer día, así que todo tenía un poco más de sentido para nosotros. La única pregunta real en ese momento era por qué demonios había elegido auditarnos entre todas las personas. Uno de mis colegas de la oficina, un tipo llamado Fernando, fue quien nos habló sobre esos locos auditores de la primera enmienda en América, o como quieras llamarlo, y nos dijo que en su opinión, cuanto antes comenzáramos a ignorar completamente al tipo del dron, más pronto se iría. Verán, muchos de estos raros auditores piensan que si pueden obtener siquiera la más mínima resistencia o rechazo de las personas que están filmando, eso debe significar que esas personas están haciendo algo malo. Pero nadie quiere ser fotografiado al azar, ¿verdad? Todo se siente un poco personal. Así que imagino que este tipo pensaba que todos estaban haciendo algo malo si simplemente andaba por ahí filmando a las personas de manera provocativa.
Mi punto es que Fernando dijo que cuanto antes dejáramos de darle al auditor esa satisfacción y comenzáramos a ignorar al tipo, más rápido se iría de nuestro cabello y dejaría de molestar a alguien más por un cambio. En resumen, eso no funcionó, y al final, nuestro gerente de oficina presentó una queja oficial por acoso a la policía y afirmó que nos impedía trabajar eficazmente. Es un poco exagerado por su parte, pero definitivamente no fue agradable saber que nos estaba mirando a través de esa pequeña cámara en el dron. Al día siguiente de presentarse la denuncia por acoso, todos esperamos a las 11:30 para ver si aparecía el dron en la ventana, y cuando llegó a eso de las 11:45 y no hubo aparición, algunos de nosotros hicimos un poco de algarabía para celebrar que la aburrida y pequeña saga finalmente había terminado. Pero no había terminado. Todavía teníamos un largo camino por recorrer antes de eso. Así que ese día en que el dron no apareció, que era un jueves, pero luego la mañana siguiente en el camino al trabajo, noté a alguien parado afuera de la puerta principal filmando a todos los que entraban al complejo industrial en su teléfono. Cuando me acerqué lo reconocí. Era el raro, el auditor, pero esta vez no tenía el dron, pero aún así estaba allí. Cuando giré hacia el complejo y el guardia de seguridad de la puerta me dejó entrar, pude ver al tipo del auditor grabándome con su teléfono. No solo a mi auto, sino que sostenía su teléfono a la misma altura que su estómago tratando de filmar mi rostro, mientras me detenía para permitir que la barrera subiera. Como mencioné anteriormente, fue profundamente desagradable, pero todo lo que estaba haciendo era tomar fotos de nosotros. Lo que quería saber más que cualquier otra cosa era por qué lo estaba haciendo. Recuerdo haberlo discutido con algunos de mis colegas ese día, pero ninguno de nosotros pudo llegar a una respuesta definitiva. Incluso nuestro gerente, que estaba en contacto regular con seguridad en ese momento, dijo que no tenía ni idea de por qué estaba tomando fotos de las personas. Cada vez que le preguntaban, simplemente decía, no es asunto suyo, o algo por el estilo, y cualquier cosa más simplemente le hacía decir, llamen a la policía. Luego supe que lo habían sacado de allí por la policía más tarde ese día. Le dieron una especie de orden de dispersión que significaba que podrían arrestarlo si no se iba. Y así se fue. Solo para regresar unos días después cuando todos volvimos al trabajo el lunes por la mañana. Cuando lo vi en esa ocasión, supongo que mi curiosidad pudo más. Siempre había estado un poco receloso del tipo, no asustado en sí, pero definitivamente no tenía ganas de acercarme a él de ninguna manera. Pero luego ese lunes, mi curiosidad me dominó por completo, y mientras esperaba a que la barrera subiera, bajé la ventana del lado del pasajero y le grité que se acercara. Lo primero que hizo fue empezar a grabarme, no inclinándose hacia mi auto ni nada, pero simplemente sosteniendo el teléfono en la ventana abierta, probablemente para obtener una mejor foto mía. Eso no me molestó demasiado en ese momento, ya que me había tomado docenas de fotos hasta ahora, pero aproveché la oportunidad para preguntarle por qué estaba tan empeñado en perder el tiempo en nuestro complejo industrial en particular. Nunca olvidaré cómo me preguntó, lo siento, ¿qué tontería estás diciendo? No entendí del todo eso. Y cuando me repetí, bajó el teléfono para hacer contacto visual conmigo y dijo, sé lo que ustedes hacen ahí dentro, y cuando tenga pruebas de ello, van a estar en problemas. Marquen mis palabras. Ahora, solo para que sepas, nuestra empresa era una empresa de marketing especializada en gráficos y logotipos. Una pequeña empresa podría ponerse en contacto con nosotros, pedirnos que preparáramos un portafolio de ideas de marca potenciales, y luego pagar una tarifa plana por nuestro tiempo, nuestra experiencia y los derechos para usar cualquier diseño que nuestro departamento de arte creara. Luego, hasta donde yo sabía, los otros negocios en el complejo eran una instalación de almacenamiento que alquilaba contenedores de envío al público, una empresa que vendía cartuchos de tinta y luego 2 empresas de consultoría que casi estoy seguro que se especializaban en TI. Todo era muy inocente y bastante aburrido, si te soy sincero. Entonces que el auditor me dijera van a estar en problemas no tenía sentido alguno. Le pregunté qué quería decir o más bien qué pensaba que estábamos haciendo allí, y él respondió diciendo tú me lo dirás, cariño, tú me lo dirás. De la manera más obsoleta imaginable. Le dije que se fuera, subí la ventana nuevamente y luego conduje para estacionar mi auto en el estacionamiento de mi oficina. Ese día mencioné la extraña interacción a varios de mis colegas, centrándome principalmente en el comentario de que estábamos haciendo algo malo,
o al menos algo por lo que nos meteríamos en problemas. Quiero decir, ¿qué demonios pensaba que estábamos haciendo si no estábamos armando portfolios de marketing y branding todo el día? Sabía que probablemente le faltaban un par de palos al paquete, así que pensé que no habría mucha lógica en lo que tenía que decir, y un comentario que dirigió a otro colega tuvo incluso menos sentido. Joan, del Departamento de Derechos de Autor, dijo que cuando le dijo lo que hacíamos, es decir, que éramos una empresa de consultoría de marketing, él respondió con: «Tú sabes tan bien como yo que no es lo que sucede arriba, sino lo que sucede abajo, ¿verdad?» ¿Quiso decir la planta baja? Debe de haber sido eso. No teníamos un sótano, pero la planta baja era recepción, salas de conferencias, la cafetería, cosas así. Nada remotamente extraño o inapropiado de ninguna manera. De todos modos, la policía seguía apareciendo para echarlo, pero hasta que obtuvimos una orden judicial que lo prohibía específicamente de permanecer fuera de las instalaciones, tuvimos que soportar que apareciera todas las mañanas, solo para ser echado como un reloj cuando la policía podía molestarse en aparecer. No podíamos esperar a que esa orden de restricción fuera firmada por un juez, pero no teníamos idea de que la situación se resolvería de una manera horrible en solo 2 semanas. La semana siguiente, simplemente soportamos que el auditor estuviera afuera. A veces incluso tenía un amigo con él, un tipo con insignias por todo un saco que tenía escrito «No al 5G» en la parte trasera. Al menos parecía estar pintado. De todos modos, obviamente no lo vi durante el fin de semana siguiente, pero el lunes por la mañana brillante y temprano, allí estaba parado afuera de las instalaciones con su teléfono en la mano. Realmente tienes que admirar su dedicación. Solía pararse ahí incluso si llovía a cántaros, simplemente un paraguas en su mano y su teléfono en la otra, asegurándose de no perderse ni un día. Y luego, finalmente, en una mañana de miércoles, nuestro gerente salió de su oficina para compartir un poco de buenas noticias con nosotros. Craig Parkhill, un tipo al que llamábamos José Antonio, iba a regresar a la oficina después de recibir sus vacunas antiguas. José Antonio era una especie de leyenda de la oficina en ese momento. Ahora está jubilado y estaba a solo 2 años de hacerlo cuando apareció el auditor, pero cada día iluminaba la oficina como un foco. Era divertido y amigable, pero también podía ser realmente sarcástico y mordaz, de una manera que te hacía reír hasta que las lágrimas te rodaban por las mejillas. La gente literalmente salía de la sala de estar cuando José Antonio entraba a hacer su té, porque te hacía reír mientras tomabas tu té y te hacía escupirlo todo en la encimera como un niño pequeño. Le encantaba ese tipo de cosas. Pensaba que era hilarante. Pero todos lo amábamos, y lo extrañamos mucho ahora que está jubilado, y lo que realmente echo de menos es la actitud de José Antonio cuando se trataba de cosas serias. Cuando escuchamos que iba a regresar, todos estábamos felices de saber que estaba mejorando. Estaba muy enfermo en ese entonces, y había sido uno de esos que habían elegido trabajar desde casa hasta que todos estuvieran bien. Así que escuchar que estaba lo suficientemente bien como para volver a la oficina fue un gran impulso moral para todos. Pero luego nos dimos cuenta cómo iba a reaccionar José Antonio cuando viera al auditor en la puerta principal, y lo más que cualquiera de nosotros había hecho era preguntarle al auditor por qué estaba tan contento de perder su tiempo. Pero nunca había sido más confrontacional que eso. Pero José Antonio, por otro lado, era poco probable que pasara más de 2 o 3 veces sin darle un buen sermón a este tipo, y honestamente estábamos bastante emocionados por eso. La política había sido dejar que seguridad se encargue de eso, no interactuar con él, y tratamos de ceñirnos al plan lo mejor posible, pero José Antonio no era del tipo de ceñirse al plan. Siempre escogía la línea más recta de A a B, sin desvíos ni tonterías. Y la forma en que lidiaba con el auditor podría ser muy diferente al enfoque que habíamos tomado. De todos modos, ese próximo lunes, José Antonio debía regresar al trabajo. Siempre solía llegar un poco antes para desayunar en la cafetería, otro beneficio del trabajo, así que llegué unos 20 minutos antes de que llegara José Antonio. Recuerdo que te dije que mi escritorio tenía una vista de la ventana. Bueno, la vista tenía unos cuantos árboles, así que era bastante agradable si estabas sentado, pero si te ponías de pie tenías una vista magnífica del estacionamiento. No podía ver la puerta principal desde la ventana, pero podía ver el camino de entrada hasta nuestro estacionamiento, lo que significaba que vi cuando el auto de José Antonio doblaba la curva y giraba hacia nuestro estacionamiento. Lo siento si es un poco confuso, pero luego,
Siguiendo el auto de José Antonio, corriendo casi a toda velocidad todo el camino, estaba el extraño, el auditor. Nunca había intentado ingresar al complejo antes, que yo sepa, y parecía furioso persiguiendo el auto de José Antonio. Así que de inmediato pensé para mí mismo, maldita sea, algo está pasando en la puerta principal, tal vez José Antonio le está gritando. Pero no había forma de estar seguro, así que esperé hasta que José Antonio salió de su auto y comenzó a caminar hacia la entrada principal para ponerme de pie y dirigirme hacia la ventana, lo que significaba que podía ver la puerta principal. La línea de visión no era perfecta, pero podía ver lo suficiente como para ver a José Antonio allí parado en la puerta principal hablando con el guardia de seguridad. No podía ver al auditor desde mi ventana, pero sabía que estaba allí afuera, solo que no sabía por qué. Luego, tan rápido como había llegado, el auditor salió corriendo del estacionamiento, gritando algo incomprensible que solo se hizo más claro a medida que se acercaba a la puerta principal. No puedo decir exactamente qué era lo que estaba gritando, pero recuerdo haber escuchado "no te lo permitiré" en algún lugar en el medio. No estaba seguro de qué hacer en ese momento. Sabía que no debía dejar mi escritorio, que debía confiar en seguridad para manejar la situación, pero también sabía que si algo realmente estaba sucediendo afuera, era mi responsabilidad ver si podía ayudar de alguna manera. Así que me dirigí a la puerta principal, y cuando llegué, vi a José Antonio parado frente a la puerta principal, mirando hacia el estacionamiento con una expresión tan sombría en el rostro que realmente me sorprendió. No me había dado cuenta de cuán grave era la situación hasta ese momento, y el guardia de seguridad parecía igualmente preocupado. Le pregunté a José Antonio si estaba bien y él simplemente me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo aterrador. Me acerqué un poco y le pregunté si necesitaba irse a casa o algo así, pero él simplemente negó con la cabeza y luego dijo, «No, no estoy bien, estoy perfectamente bien». Pero no estaba convencido de que eso fuera cierto en absoluto. Aunque no dijo más, me quedé con él durante un par de minutos, solo asegurándome de que estaba bien, y luego regresé a mi escritorio para comenzar mi día de trabajo. Mi trabajo no era nada especial, como dije, pero esas interacciones matutinas siempre te sacaban un poco del flujo de las cosas y podías pasar toda la mañana pensando en qué habría pasado si hubieras hecho algo diferente. Esas preguntas siempre se quedan en tu cabeza, no importa cuánto intentes no pensar en ellas. Y la única manera de sacarlas es discutirlo con tus colegas, así que eso es lo que hice. Fue una de las semanas más locas en la oficina, con la aparición del auditor todas las mañanas, y luego José Antonio regresando y siendo perseguido por el auditor la misma mañana en que regresó. Todos teníamos muchas preguntas, pero nadie tenía muchas respuestas. Era bastante obvio que el auditor estaba tomando fotos de nosotros, y probablemente de José Antonio también, pero no había forma de saber por qué lo estaba haciendo. Luego la policía tuvo una charla con nosotros a eso de las 9 de la mañana, y nos dijeron que si el auditor volvía a aparecer y hacía algo remotamente amenazante, podríamos llamarlos inmediatamente y lo arrestarían por acecho. Esa no fue una idea que me llenara de confianza. Quiero decir, ¿no podría haberlo hecho desde el principio si lo hubiera pensado? Así que, de repente, todos nos sentimos como si estuviéramos en un límite de tiempo. Teníamos un poco más de una semana antes de que todo terminara, pero realmente no había manera de saber cuándo terminaría. Fue como si todos estuviéramos esperando que el auditor simplemente se aburriera y se fuera, pero ¿cómo podríamos estar seguros de eso? Solo teníamos que seguir adelante y esperar lo mejor. Era un estado de ánimo extraño en la oficina ese día. Todo el mundo estaba charlando, como siempre, pero nadie parecía estar realmente allí. Todos estábamos pensando en lo mismo, supongo, y era difícil concentrarse en el trabajo sabiendo que el auditor podría estar afuera en cualquier momento, filmando todo lo que hicimos. Y no hay nada que te quite la motivación más rápido que saber que alguien está mirando todo lo que haces. En fin, fue un día largo. Terminamos dejando la oficina alrededor de las 5:30 de la tarde, como siempre, y cuando llegué a casa simplemente me desplomé en el sofá y puse la televisión. No quería pensar en el trabajo, ni en el auditor, ni en nada más. Quería olvidarme de todo y simplemente relajarme. Era lo único que realmente necesitaba en ese momento. Después de esa semana llena de tensión en la oficina, finalmente llegó el fin de semana. Fue un respiro bienvenido para todos,
aunque no pudimos evitar preguntarnos qué pasaría cuando volviéramos el lunes. ¿Seguiría el auditor apareciendo afuera? ¿Habría más incidentes? No había forma de saberlo. El lunes por la mañana llegué a la oficina con un poco de aprensión. Había algo en el aire que sugería que la situación estaba llegando a un punto crítico. Cuando entré noté que mis colegas tenían expresiones nerviosas. Algunos incluso hablaban en voz baja, intercambiando teorías sobre lo que podría suceder a continuación. Para mi sorpresa, el auditor no estaba afuera cuando llegué. Fue un alivio temporal, pero también un motivo de preocupación. ¿Había finalmente decidido abandonar su extraña cruzada? ¿O estaba tramando algo más? Durante la mañana, la tensión en la oficina era palpable. Todos estábamos trabajando, pero nuestras mentes estaban en otra parte. Cada vez que alguien se acercaba a la ventana, los murmullos comenzaban de nuevo, especulando sobre el paradero del auditor y qué podría estar planeando. Luego, alrededor del mediodía, recibimos una noticia que nos dejó atónitos. La policía había encontrado al auditor en un parque cercano, en un estado de confusión y agitación. Había sido detenido por causar disturbios y estaba siendo llevado a un centro de salud mental para recibir tratamiento. La noticia fue un shock para todos nosotros. A pesar de todo lo que había sucedido, nunca habíamos imaginado que la situación llegaría a ese extremo. Nos sentimos aliviados de que finalmente hubiera sido detenido, pero también preocupados por su bienestar. A medida que el día avanzaba, la tensión en la oficina comenzó a disminuir. Con el auditor fuera de escena, finalmente pudimos volver a concentrarnos en nuestro trabajo. Sin embargo, la experiencia nos dejó a todos con un sentimiento de incomodidad que tardaría en desaparecer. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad en la oficina. El incidente con el auditor se convirtió en una anécdota que contar a nuevos empleados, pero nunca olvidamos lo que pasamos durante esas semanas de incertidumbre. Y así, la vida continuó, con sus altibajos y sus momentos de tranquilidad. Pero la experiencia con el auditor nos dejó una lección importante. Nunca subestimes el poder del comportamiento humano impredecible. Solía trabajar como conserje nocturno en un condominio del centro de la ciudad. La asociación tenía muchas preocupaciones de seguridad, debido a la forma en que se construyó el edificio a fines de los años 60. Ambos niveles del estacionamiento eran accesibles desde el nivel de la calle, por lo que había muchos puntos de entrada posibles, muchos de los cuales estaban ubicados en puntos ciegos del sistema de cámaras de seguridad. Por esa razón, se me exigía hacer 2 rondas alrededor de todo el edificio durante mi turno, para asegurarme de que ningún no residente hubiera encontrado su camino adentro. El problema más grave que teníamos era el ocasional robo de autos, pero lo que encontraba con más frecuencia eran personas sin hogar que habían encontrado su camino hacia el estacionamiento y se acurrucaban en algún rincón buscando un poco de refugio. Echarlos a la calle era, con mucho, la parte menos favorita de mi trabajo, pero tenía que hacerlo. Después de trabajar allí durante varios meses, conocía todos los lugares donde solían esconderse. El edificio era muy antiguo y había pasado por muchas renovaciones en su vida, lo que creaba muchos rincones y recovecos, protuberancias de concreto innecesarias, habitaciones y pasillos sellados, y escaleras que no llevaban a ningún lado. El lugar más espeluznante de todo el edificio era tan extraño y potencialmente peligroso, que le tomé una foto y se la mostré a la gerencia. En el primer piso del estacionamiento, había una puerta que se abría a un pasillo directamente debajo de la rampa, hacia el segundo nivel del estacionamiento. Tenía 1,5 metros o 2 metros de ancho y corría unos 6 a 9 metros, pero no llevaba a ninguna parte. Al final había un gran tubo de agua con una válvula, que era la única razón por la que existía el espacio. Pero en la oscuridad, con solo una linterna débil, ese tubo parecía tomar muchas otras formas. Lo que lo hacía peligroso, sin embargo, era la cerradura en la puerta. No había candado ni cerradura en ninguno de los lados, pero en el exterior había un gran cerrojo corredizo. Solo había una forma de entrar o salir, y se cerraba desde afuera sin posibilidad de abrirlo desde adentro. Desde que descubrí el lugar, no pude evitar imaginar lo fácil que sería para alguien quedar atrapado allí. Sin embargo, nada de lo que le dije a la gerencia hizo alguna diferencia.
Ya estaban al tanto y no tenían intención de hacer nada al respecto. Desafortunadamente, eso significaba que tendría que abrir la puerta y revisarla todas las noches, pero nunca pisé ese lugar. Tenía demasiado miedo. Así pasaron los meses, y luego un día se hizo realidad mi peor temor. Eran alrededor de las 3 de la mañana. A mitad de mi turno estaba haciendo mis rondas en el estacionamiento y todo estaba normal. Era una noche tranquila de miércoles. No había habido problemas ni actividad sospechosa en las cámaras, así que estaba bastante tranquilo. Pero en un momento dado fui forzado a estar alerta. Escuché el sonido de una puerta golpeando al otro lado del estacionamiento. No estaba seguro exactamente de dónde venía, así que caminé hacia allá para investigar. Mi corazón se hundió un poco cuando vi que la puerta del pasillo sin salida estaba abierta de par en par. Miré a mi alrededor para ver si alguien estaba en el estacionamiento, pero parecía estar solo. Grité para intimidar a cualquiera que estuviera escondido, pero no recibí respuesta y nadie apareció. Solo estaba preocupado de que alguien estuviera escondido en el pasillo sin salida, así que caminé hasta allí. Iluminé el pasillo con mi linterna, y por un momento me sentí aliviado al ver que no había nadie allí. Sin embargo, había una botella de vidrio vacía a unos 3 metros de distancia. Suspiré y rodé los ojos, pensando que alguien había estado bebiendo allí, y salió apresuradamente al verme husmeando, haciendo ruido accidentalmente mientras corría. No habría sido muy difícil para alguien trepar sobre los autos estacionados y saltar la cerca hacia el estacionamiento vecino para cuando llegara. Como el garaje estaba parcialmente bajo tierra en ese lugar, de hecho, así es como mucha gente entra, porque el pasillo sin salida estaba en un punto ciego prominente de las cámaras. Desafortunadamente, no se me permitía dejar basura en ningún lugar si la veía, así que sabía que tenía que recoger esa botella. Por supuesto, sentí la ansiedad burbujeando en mi interior solo por saber que tenía que dar unos pasos dentro de ese pasillo. Casi no lo hago, pero me racionalicé pensando que no había forma de que alguien saliera y me encerrara. Respiré profundamente y entré, pero justo cuando alcancé la botella, la puerta se cerró de golpe. Corrí inmediatamente hacia la puerta, pero cuando llegué allí, ya estaba cerrada con llave. Comencé a golpear la puerta y a gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie allí. Sentía que me estaban enterrando vivo. Apenas podía respirar. Si no fuera por mi linterna, habría estado en un gran problema. No habría podido ver nada. Una vez que me di cuenta de que no saldría en ningún momento, alcancé mi teléfono. Para mi desconsuelo, sin embargo, no tenía servicio en absoluto. Las paredes estaban hechas de bloques de cemento y la puerta era de metal, además de que todo el edificio de 6 pisos estaba sobre mí. No importaba lo que intentara, no podía llamar al 911. No había absolutamente nada que pudiera hacer. Estaba completamente atrapado. La única forma de salir era si alguien abría la puerta desde afuera, pero eran las 3 de la mañana y pasarían horas antes de que alguien saliera para trabajar por la mañana. Y durante ese tiempo, quien me había atrapado estaría haciendo lo que quisiera en el estacionamiento. Escuché varias alarmas de autos sonar y supe lo que estaba pasando. De alguna manera, todas se apagaron después de unos minutos. Seguí golpeando la puerta y gritando, pero nadie vino. Después de un tiempo, si soy completamente honesto, perdí la esperanza de que sería libre en cualquier momento, y me enfoqué en mantenerme tranquilo. Me senté contra la pared y apagué mi linterna para ahorrar batería, pero solo después de asegurarme de que estaba completamente solo. Cada pocos minutos, golpeaba la puerta varias veces. Me tomó como 2 horas, pero finalmente logré llamar la atención de alguien que iba a trabajar temprano en la mañana. Le agradecí mientras me dejaba salir, pero desafortunadamente, lo siguiente que tuve que hacer fue llamar a la policía, porque rápidamente noté que una docena de autos habían sido vandalizados. Había vidrios rotos por todo el estacionamiento de todas las ventanas que habían sido destrozadas. Quien fuera que fuera sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabían cómo atraparme allí y sabían cómo silenciar las alarmas de los autos que estaban rompiendo. Solo teníamos guardias de seguridad los fines de semana y nos dejaba vulnerables en un miércoles aparentemente benigno. En total, hubo decenas de miles de dólares en daños y robos, y me despidieron de mi trabajo. No es que quisiera volver de todos modos. El culpable nunca fue identificado en las cámaras y nunca lo fue.